Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Si es realmente buenas tardes, también es el gozo y bendición estar aquí en el nombre del Señor Jesús. Es también alegría para cada uno de nosotros presentes y la comunidad de hermanas siervas de María, acogiéndolos con amor en esta nuestra capilla, donde veneramos a nuestra Madre la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud. Recibimos hoy el gran privilegio de estar presente entre nosotros al señor Marino Restrepo, que providencialmente vivimos el año jubilar bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Estamos emocionados y deseosos de escucharlo. Con gratitud le decimos bienvenido, querido hermano misionero, a la casa de la Madre, la Virgen de la Salud, y a esta tierra argentina acogedora. Ave María Purísima. He sido invitado para compartir con ustedes como primera reflexión la Santa Faz, rostro eucarístico del Padre Celestial. Voy a pedirle al Espíritu Santo su santa palabra para que compartamos este momento en la palabra del Señor. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, desde el versículo 2. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, manteniéndolos allí hasta el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio salvó a Lot, hombre recto que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos y su conciencia recta sufría día tras día, viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malos para castigarlos en el día del juicio. En especial, esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos. Mientras los ángeles, superiores a ellos en fuerza y en poder, no se permiten ninguna acusación injuriosa en presencia del Señor. Esos hombres son como animales irracionales que vienen a la vida para ser capturados y muertos. Después de haber injuriado lo que no pueden entender, terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Se sienten felices por gozar placeres pasajeros, gente sucia y viciosa que se aprovechan de ustedes y se portan como glotones en sus comidas fraternas. Palabra de Dios. Para nosotros, pues es un gran misterio la Santa Faz,
de Jesús y está envuelta en tantas historias que tienen tantas tradiciones y que se nos ha presentado como una iconografía mística, porque comienza con la Verónica que enjuga el rostro del Señor, luego el manto de Turín, como se conoce, y todo esto lleva todo un ritmo de revelaciones que no es más que el amor del Padre, demostrándonos a nosotros que verdaderamente Jesús ha estado entre nosotros, que Jesús realmente es Dios, que Jesús está vivo entre nosotros, y todo esto es lo que la Iglesia hace a través del Espíritu Santo, porque todas estas manifestaciones sobrenaturales de las cuales la Iglesia hace énfasis en una forma muy específica, como los cuerpos incorruptos, nos damos cuenta que particularmente ninguna denominación llamada cristiana puede exhibir un cuerpo incorrupto. Ustedes saben que ningún evangélico, ningún protestante tiene un cuerpo incorrupto. En el único lugar que se encuentran cuerpos incorruptos fuera de la Iglesia católica es en la Iglesia ortodoxa, porque ellos también tienen la Eucaristía, la presencia del Señor en la Eucaristía. La Iglesia nos muestra este milagro tan extraordinario de los cuerpos incorruptos, como estaba diciendo, y nos damos cuenta que la Iglesia quiere enseñarnos algo en particular con esos cuerpos incorruptos. El mensaje no es simplemente mostrar un santo que se cristificó, porque es el principio de la incorrupción, alguien que se volvió otro Cristo en sí, como somos llamados a ser todos nosotros, sino que nos está enseñando algo más importante, nos está enseñando la Eucaristía. Un cuerpo incorrupto tan solo se puede dar por la Eucaristía. La Eucaristía es aquella que transforma nuestra sangre, de sangre mala en sangre de Cristo. La razón por la cual no se corrompe un cuerpo es porque esa sangre se cristificó. Y la vía de cristificación es la savia del cuerpo místico del Señor, que es la sangre de Cristo que corre por la Iglesia en la Eucaristía. Por eso, cuando la Iglesia nos quiere a nosotros dar el testimonio de la Santa Faz, lo que se nos está dando es el Jesús transfigurado, porque cuando resucita el Señor y los apóstoles que entran, que es Pedro y Juan, que entran a la tumba, encuentran los lienzos doblados al lado que ellos se llevan, y esto empieza a demostrar que Jesús resucitó, pero que Jesús dejó evidencias en muchas formas. Y estas evidencias son obviamente evidencias místicas. Y la invitación nuestra con la mística y la tradición de la Iglesia en la iconografía, en las señales que dejan los santos, en todas las manifestaciones del Espíritu Santo en cada vida cristiana, es para nosotros como un bastón con el cual nos apoyamos para caminar nuestro destierro y para enfrentarnos a nuestra batalla espiritual que nos corresponde a cada uno, que la única fuerza que tenemos para verdaderamente ejecutar la misión para la que nacimos, sin perder el norte de Dios, sin perder el sentido de la misión, sin perder el sentido de la batalla, es entendiendo que verdaderamente somos una iglesia mística, una iglesia espiritual, una iglesia sobrenatural. Usted puede ir a cualquier iglesia que no sea nuestra iglesia y no va a encontrar la profundidad mística nuestra que solo viene de esa presencia de Dios eucarística, de esa trascendencia sacramental y de esa trascendencia de la misma tradición que viene desde los apóstoles. Y por eso entrar en este misterio eclesiástico, que es el misterio de la iglesia, no de ladrillos,
sino la iglesia del corazón, que como dice Jesús a la samaritana, llegará el día en que solo adorarán a Dios en espíritu y verdad. Y esto es lo que debemos entender con la Santa Faz. Lo que sucede con la Santa Faz es que estamos observando a un Dios transfigurado, resucitado, que deja la huella de un cuerpo que enterraron, no se descompuso y salió de la tumba porque derrotó la muerte. Y en él la muerte no dejó huella. Es el testimonio de la Santa Faz. El testimonio de la Santa Faz es de un hombre que estaba enterrado, un hombre que estaba en la tumba, un hombre que lo habían enterrado muerto, pero un hombre que no se descompuso, un hombre a quien no le rompieron siquiera un solo hueso y que resucita, y los mismos apóstoles no lo reconocen porque está transfigurado, está convertido en una luz, en una presencia que ellos mismos se asustaban cuando lo veían. Por eso, en la transfiguración, cuando el Señor aparece con Moisés y Elías ante Santiago, Juan y Pedro, Él les está dando las primicias de lo que iba a suceder después de su pasión, las primicias de su resurrección. Y todos estos son pasos que da el Mesías hacia una redención que nosotros tenemos que asumir, porque en principio la vida nuestra es meramente religiosa, meramente historia sagrada, meramente tradición, costumbres, prácticas religiosas. Esa es la relación que normalmente tenemos con la iglesia. Y por eso es muy fácil venir a la iglesia, vivir una santificación de una hora, o venir a adoración al Santísimo por una hora, confesarnos de vez en cuando, hasta hacer caridad, hasta seguir las tradiciones litúrgicas de Adviento, de Cuaresma y todas las fiestas de la iglesia, pero vivir la iglesia solo en esos momentos. Y cuando salimos de esos momentos, salimos a la doble vida, a la otra vida que vivimos en el mundo sin Dios, sin que Dios esté dentro de esos pasos que damos afuera de la iglesia. Y es muy común católico, muy común, porque es precisamente la razón por la cual la iglesia comienza a tener escasez de vocaciones, comienza a tener gente que el mundo la maneja, porque una religión así no tiene espíritu, no tiene fuerza, no tiene el amor de Dios, y la persona católica que vive así no tiene la capacidad de defenderse de este materialismo, de las seducciones del demonio, de las mismas debilidades de nuestra propia carne. Y por eso, si alguna vez en la historia ha sido necesario comprender ¿cuánto se necesita en nuestra iglesia? Un cuerpo santo, un católico santo, alguien que entienda que la única forma de pelear nuestra batalla para rescatar almas para el Señor, comenzando con la nuestra, es por medio de una vida que está caminando en santificación. Porque tenemos que tener claro qué quiere decir santo, porque ustedes leen en las epístolas de San Pablo que en algunos casos él se dirige a las iglesias que él fundó y les dice a los santos de Tesalónica. Y la gente se pregunta, ¿cómo así? ¿Santos de Tesalónica? Pero es que él llama santos a aquellos que caminan en una santificación, o sea que están buscando santificarse a través de una vida sacramental, una vida de oración, una vida de caridad, una vida de servicio incondicional, una vida cristiana que busca obedecerle a Dios en medio de su miseria, de su imperfección, de sus tendencias al pecado. Sin embargo, con una conciencia segura de que todo lo que quiere es santificarse. Yo le pregunto a muchos católicos alrededor del mundo por donde paso, algo muy importante, y sobre todo después de un retiro, por ejemplo. Yo les digo, ¿alguna vez usted se ha arrodillado
y le ha implorado a Dios que lo ayude a santificarse, que lo ayude a convertirse un santo, y se sorprenderán ustedes de lo escaso que es el católico que ha hecho eso. Y usted se pregunta, ¿para dónde será que quieren irse? Porque solo los santos entran al cielo. Entonces, ¿para dónde van cuando se mueren? Si no están buscando la santidad, no están buscando la casa, no están buscando llegar a la casa del Padre. Ahora, la palabra santidad es como extraterrestre para muchos católicos, como que el santo es algo de otro mundo, como que es algo que está muy lejos de mí, cuando en realidad todos nosotros hemos sido llamados a santificarnos, porque santificarnos quiere decir cristificarnos, y cristificarnos quiere decir aceptar a Jesucristo como el Señor, aceptar y asumir el Evangelio como la palabra de vida eterna, obedecerlo como mi única guía, obedecerlo como la ley sobre la cual vivo en fe, porque ya no es la ley de Moisés, sino que es la ley de la fe, que es creer, como le decía Jesús a Santo Tomás, dichoso el que cree sin ver, porque él le dice, porque me ves, crees, porque cuando no lo había visto, no creía. Entonces, nosotros somos llamados a entrar en este misterio de la fe, convencidos de que lo que practicamos, lo que profesamos, es una realidad eterna, es trascendente. Nosotros podemos concebir en nuestra vida de que no somos seres simplemente mortales. Lo único que muere es este cascarón de la carne que ya se acaba, que ya pasa, que ya lo enterramos. Pero sabemos que trascendemos, como dice San Pablo, al final de esta vida seremos transformados. Eso es lo que seremos en Cristo Jesús, si nosotros obedecemos, si nosotros caminamos con Él, si caminamos por la luz, como ciudadanos de la luz que somos. Y si hacemos eso, tenemos esa esperanza viva, pero tenemos que hacerlo de verdad, porque nosotros hemos sido escogidos, separados y predestinados como pueblo de Dios. Y teniendo eso claro, nos damos cuenta que no somos católicos por voluntad humana y porque nos convertimos en eso. Somos católicos porque somos escogidos con nombre propio por el Señor. Y Él nos envió, y nos envió a que le llevemos almas. Nos envió a rescatar de esas tinieblas almas que se pueden perder si nosotros no cumplimos con la misión para la cual nacimos. Y usted se pregunta muchas veces, en una vida tan insignificante como la mía, tan pequeña, ¿qué puedo yo aportar para que se salven las almas si escasamente lucho para tratar de salvar la mía? Y eso es el llanto y el grito de mucho católico que escucharía este tipo de llamado. Pero la respuesta es muy sencilla. Nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Ahí donde usted está, en la sencillez, pequeñez e insignificancia de su vida, el Señor está haciendo maravillas cada que usted recibe su comunión en gracia. Cada que usted se prepara meticulosamente para recibir ese cuerpo y sangre del Señor, Él está haciendo la misión para la cual lo creó. Somos vasijas de la Eucaristía. Somos esa presencia de Dios entre los hombres que es luz, esperanza, que es salvación, que es rescate de las almas que están perdidas en las tinieblas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado perdidos en las tinieblas? De eso doy testimonio yo, y seguro de pronto hay uno que otro acá. Pero el caso es que nosotros debemos tener claro que la misión nuestra no es necesariamente ser el inmenso misionero que va por todo el mundo, o el inmenso sacerdote, o la inmensa religiosa. No, la sencillez de nuestra vida, la pequeñez de nuestra vida es un depósito de la gracia de Dios.
Des en cuenta, por ejemplo, cuando aparece la Santísima Virgen María, qué tipo de instrumentos busca el cielo. Busca lo más humilde, lo más sencillo, lo menos preparado intelectualmente. Y esos son instrumentos de Dios. Así fueron los apóstoles, con algunas excepciones. Pero entendamos que la gloria de Dios es en la pequeñez, en la vasija sencilla y obediente. Ese es nuestro llamado. Por eso la Santa Faz, que refleja al Padre eucarístico, que quiere decir el Padre que por medio de su Hijo entra en nuestra vida, entra en el tiempo, en la plenitud de los tiempos, como dice la palabra, y trae a nosotros la oportunidad de regresar al paraíso perdido. Todos nosotros hemos leído nuestra historia sagrada y sabemos que comenzamos con un destierro. Y somos hijos de ese destierro. Como dice San Pablo en Romanos, dice, por un hombre entró el pecado al mundo, y por otro llegó la vida, el Adán que viene del cielo. Y esto debe estar claro porque en la iglesia hay herejías tan grandes como predicar desde el púlpito que Adán y Eva no existieron, sino que son como símbolos, sino que son metáforas. Pero estas son influencia masónica en la iglesia, porque el mismo Jesús testifica con el nombre de Adán y lo nombra como una persona, no como un símbolo, no como una imagen. También San Pablo lo nombra como un ser verdadero por medio del cual entró el pecado al mundo. El pecado al mundo no puede haber entrado por una metáfora, por una imagen, por un símbolo. Tiene que haber entrado por la carne, por un hombre. Es la verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo muy peligroso acá con esa idea de que Adán no existió, y es que si Adán no existió, eso quiere decir que no existió el pecado original. Si el pecado original no existió, entonces no hay redención. Si no hay redención, no hay Cristo. O sea que decir no existió Adán y Eva, ¿qué estamos diciendo? Es el anticristo, es decir, Cristo no existió. ¿Se dan cuenta la herejía tan enorme que es eso? Pero con mucha facilidad lo predican y la gente dice, ay, sí, a lo mejor si uno estudia teología y allá en el seminario le demuestran que es una metáfora, por eso el padrecito está hablando así. No, es una herejía, simplemente porque nuestra guía es el Evangelio. ¿Se dan cuenta esta segunda carta de San Pedro que leí? ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba confirmando verdades extraordinarias como el diluvio. Ahí lo estaba confirmando a Sodoma y Gomorra, estaba confirmando todos los castigos, los mismos ángeles que fueron desterrados del cielo los confirma como castigados en cavernas tenebrosas. Y todo esto es la verdad, y es el apóstol San Pedro quien está hablando con propiedad de estos hechos. Y entonces, teniendo claro esto, nos damos cuenta de la necesidad enorme que tenemos todos nosotros de espiritualizar nuestra religión, de entrar en la mística de nuestra fe, para que no seamos simplemente católicos de costumbres, de prácticas, católicos que creemos en lo que se nos ha revelado, pero no vivimos lo que se nos ha revelado, porque no estamos integrados a lo que creemos. Como dice la palabra, el diablo también cree, pero no obedece. Y lo que sucede cuando uno dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, pero uno sale y en el atrio ya está, yo creo en el dinero, yo creo en mis necesidades, yo creo, y ya cree en todos los ídolos falsos que adora. Por eso, esa realidad es la que tenemos que vigilar para darnos cuenta en qué andamos nosotros hoy. ¿De qué estamos hechos hoy? Porque hoy nos puede llamar el Señor a cuentas, hoy mismo. Y esto tiene que estar muy claro, tenemos que despertarnos, no podemos, yo le digo a la gente, miren, muchas veces nosotros
tenemos muchas actividades religiosas. Yo conozco gente que anda de peregrinación en peregrinación, de retiro en retiro, de libro en libro, de apostolado en apostolado, y siguen a no sé cuántas personas por internet y todo esto. Y yo digo, todo eso está bien. Si es que tiene una sed tan grande de Dios y necesita todo eso, está bien. Pero ¿qué tal que ese activismo religioso sea solo activismo y que no esté cambiando el corazón, que no se esté transformando? ¿Por qué? Porque todo lo que usted escucha que tiene que ver con Dios, toda exhortación, toda reflexión, toda profundización en el misterio de la fe, testifica a su favor o contra usted el día que se encuentre con el Señor. Por eso uno no debe ser ese turista religioso, uno no debe ser ese curioso religioso, sino que uno debe ser aquel que busca la verdad para vivirla, no para conocerla. Porque ¿qué tal la emoción de los mensajes, la emoción de las revelaciones, la emoción de las cosas extraordinarias, la emoción de los milagros? Todas esas son emociones, pero ¿acaso eso me está santificando? Porque de pronto yo sé mucho y yo puedo hablar horas de todo lo que he visto, de todo lo que he oído, de todo lo que he aprendido, y la gente queda asombrada de todo lo que yo sé y todo lo que he experimentado. Pero entonces, ¿será que puedo mostrar santidad por eso que he vivido? ¿Será que me transformé? ¿Será que ya tengo en mi corazón un espíritu tan poderoso que me hizo pequeño, humilde, sencillo, que soy un vaso de barro que lleva el tesoro de verdad? ¿Será que eso es lo que está sucediendo en mi vida? Porque si todo ese activismo, toda esa actividad en que ando religiosa no me está santificando, yo les recomiendo que se encierren por unos años en algún lugar y empiecen a pensar antes de que sea tarde y los llame el Señor y tengan que responder por todo eso que han hecho, por todo eso que han oído, por todo eso que han estudiado, por todas esas vueltas que han dado por tanto santuario, por todo eso. Es un peligro, uno tiene que cuidarse, porque con Dios no se juega. Esto no es un juego, esto es una milicia, somos militantes, nosotros somos soldados de Dios y estamos en batalla 24 horas al día, porque aquí donde estamos en este momento hay no unos pocos, sino miles de personas entrando al infierno. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? En este momento hay miles de personas entrando al infierno. Obviamente que nosotros como hijos de la luz también entendemos que hay miles entrando al cielo. La población del cielo es incontable de lo numerosa que es. Nosotros sabemos de los santos canonizados porque son abogados ante el Padre Celestial que la Iglesia ha conseguido para el pueblo, pero los santos del silencio, los santos de las multitudes que se han santificado y entrado al cielo son incontables. Pero el infierno es una realidad extremadamente radical. Y por eso tenemos que entender que nosotros fuimos escogidos por Dios para evitar que caigan almas al abismo. Por eso nuestra vida es un instrumento eucarístico de reparación. Y por medio de nuestra comunión el Señor rescata almas. Esto es importante tenerlo claro. La Santa Faz es algo extraordinario. El Señor se ha manifestado muchas veces por medio de su Santa Faz y con muchas promesas. En mi comunidad, en mi apostolado, nosotros tenemos una devoción particular de batalla espiritual con la Santa Faz. Y tenemos muchos testimonios de la gracia que hay en las promesas del Señor por medio de su Santa Faz. Hace poco estaba de misión en Alicante, en España, y en la iglesia donde estaba me encuentro que es un milagro de la Santa Faz y había un fresco en una pared y mientras hablaba miraba ese fresco y le pregunté al sacerdote después de que terminé y me cuenta semejante milagro que ocurrió en Alicante con la Santa Faz unos siglos atrás. Algo extraordinario.
Increíble, porque habían llevado una Santa Faz de Roma y un sacerdote franciscano estaba predicando con la Santa Faz así como un banderín y de pronto se elevó levitando y en el cielo aparecieron como 3 o 4 Santa Faces rodeadas de ángeles. Y esto comenzó a manifestarse en milagros inmensos que han ocurrido ahí después de esa manifestación ese día. Y así hay tantos milagros relacionados con la Santa Faz. O sea que no es simplemente religión, no es simplemente una religiosidad popular, es una manifestación divina que la Iglesia hace para que nosotros a través de estas imágenes, de esta iconografía mística, porque no es una iconografía pintada por el hombre, sino que es una iconografía mística que quiere decir viene plasmada desde el Espíritu mismo de Dios, porque esa Santa Faz fue la imagen que dejó el mismo Jesús plasmada. Y eso no es pintado por nadie. Desen cuenta lo poderoso que es eso, porque es como un encuentro con ese Jesús vivo, con ese Jesús resucitado, con esa gracia extraordinaria, y nosotros debemos abrazar todas estas señales, porque son señales que la Iglesia nos ha certificado, nos ha comprobado que son ciertas, las ha entregado al pueblo de Dios para que las utilicen como un bastón, como una guía, como una fortaleza. Ustedes saben que por culpa de la reforma famosa cristiana, fuimos perseguidos contra nuestra iconografía. Los calvinistas, por ejemplo, destruyeron todas las imágenes que encontraban en las iglesias en los países que invadían durante esos años, que los luteranos calvinistas invadían países católicos como Checoslovaquia y otros, y lo primero que hacían era entrar a las iglesias y destruir todas las imágenes. Y ustedes oyen hoy todas esas sectas hablar contra las imágenes y juzgarnos por las imágenes, pero sabemos que eso es el mismo demonio, porque esa iconografía es un poder, es un lenguaje, es un caminar, es una batalla espiritual de la Iglesia que está plasmada en las catatumbas, en los cuadros de antaño, en las cavernas donde se escondían los cristianos y dejaban un lenguaje pintado para comunicarse con otros. Y todo esto es un lenguaje santo, místico, que Dios nos ha dado en la Iglesia, y por eso lo atacan. ¿Y quién lo ataca? Pues el demonio. El demonio odia las imágenes. La prueba está que el demonio se rebela contra una imagen de la Virgen, se rebela contra la Santa Faz, se revuelca, no lo resiste. Y por eso todas estas sectas atacan las imágenes, porque son producto y consecuencia de los pecados de la Iglesia. Esas son las sectas, y por eso debemos tener claridad, porque mucho católico conozco yo que se confunden por toda la basura que predican los protestantes sobre las imágenes, y a veces sienten incomodidad en tener imágenes por todo lo que oyen, pero la realidad es que nuestras imágenes son un lenguaje santo. Nuestra iconografía es poder espiritual. Por ejemplo, la Santa Faz. Por ejemplo, ¿no? Es una imagen, y sin embargo, esa imagen trasciende lo natural. Es una imagen que tiene la presencia espiritual de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en oración hemos sido consolados por una estatua de la Virgen, por una estampa de la Virgen, por una imagen, por un rosario? Y yo creo que todos nosotros aquí tenemos testimonio de eso, de que nos hemos acompañado con las imágenes. Y no, por eso no podemos confundirnos, por el contrario, debemos agradecerle a Dios por nuestra iconografía. Yo todos los días le doy gracias por eso, porque yo tengo una relación muy íntima, muy personal con las imágenes, y no porque las adore, sino porque son mi compañía de batalla, son instrumentos de batalla, son armas, y armas que el demonio detesta, armas que no soportan las tinieblas, no las soportan. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos hablado y el demonio no se lo vaya a robar. Entonces, les voy a leer a ustedes
de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Paciencia en las pruebas. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos, lo adoramos. Y Él conoce nuestros corazones y sobre todo tenemos que implorarle a Dios que no nos deje desperdiciar esta milicia a la que nos llamó, que nos dé la fuerza para que estemos conscientes de cada paso que damos hasta que nos llame y que cada paso que demos esté lleno del amor de Dios para que desde nosotros Él esté siempre rescatando almas. Amén.